Algunos deben estar muy preocupados, no se escuchan nadie gritando goles, nada. También cierta inquietud, pero en el nombre de Jesús no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Amén. No hay promesa más grande que la que tenemos cuando estamos en su presencia. Quiero compartir con ustedes unos pensamientos, unas ideas que el Señor puso en mi corazón. Mire, tenía para ministrar hoy 3 mensajes, pero no tenemos 3 cultos. Yo pensaba en hoy al mediodía, decía, Señor, si me das 3 mensajes me confundo, no sé cuál predicar. Y el Señor me dijo, bueno, cuando haya 3 reuniones no vas a tener ese problema. Hoy tenemos ese problema. Tenemos abundancia de mensajes y escasez de reuniones. Pero quiero hablar de lo último que Dios puso en mi corazón, que tiene que ver con una iglesia, la iglesia que tiene un modelo, que tiene un diseño, que tiene realmente un favor de parte de Dios, y que representaba cabalmente el propósito para el que fue fundado. Recuerden que Jesús le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Ven? El poder tiene que ver con el testimonio. Si no hay un testimonio, yo no puedo ser testigo. O sea, la diferencia entre un testigo y alguien que no es testigo es que el testigo tiene un testimonio y el testigo no tiene nada. Mi sobrino me mandó una remera que decía que iba a perder, pero yo no puedo hacer demasiado. Decía, yo no tengo un pasado, tengo un testimonio. Me encanta esa remera. Y sí, sinceramente nosotros ya no tenemos pasado, el pasado pasó, está muerto con el viejo hombre, y cuando decidimos por Cristo, fuimos crucificados juntamente con él, nuestro viejo hombre, con toda su pasión. Y en cada uno de nosotros se reactiva el propósito original de Dios de ser transformados a imagen y semejanza. Usted recuerde que Dios, cuando creó al hombre, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y dice, bueno, ¿qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Muy simple. Significa ser Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, que para poder utilizar una palabra, en ese momento Reina Valera, que porque era la 60 o la anterior, tuvieron que usar 3 palabras. Dice la esencia misma de su sustancia. Dice la imagen de Dios invisible, la esencia misma de su sustancia. ¿Sabe cuál es la palabra? Es una sola palabra que utilizó Reina. La esencia misma de su sustancia. En griego es carácter. Es simplemente la palabra carácter. Que ya existía, porque esa palabra viene del griego. Y significa la imagen misma de su sustancia. Eso es Jesús, la imagen misma de la sustancia de Dios. Y nosotros fuimos creados conforme a esa imagen, a semejanza de Él. ¿Cuándo fue que la perdimos? Cuando el pecado entró en nosotros. Si bien nosotros seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, porque somos hombres y mujeres creados con ese propósito, convive con esa imagen y semejanza de Dios el pecado, no los pecados, el pecado como una naturaleza pecaminosa, una perversión natural que tenemos heredada del Adán, del primer Adán, siendo nosotros simiente de Adán. Pero la Biblia dice que nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos transformados de gloria en gloria, mirando a cara descubierta la gloria de Dios. ¿Saben quién es la gloria de Dios? Jesucristo. Cuando la Biblia dice la gloria de Dios es Jesucristo. ¿Entienden? Porque es la imagen de la sustancia de Dios, es decir, el reflejo de Dios, la luz con la que Dios ilumina, es Jesucristo. Él es la gloria de Dios. Por eso dice, cuando nosotros
pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos destituidos de esa imagen y semejanza que perdimos con el pecado, porque elegimos ser terrenales, elegimos vivir para nuestros apetitos, elegimos vivir para la satisfacción momentánea y perdimos de vista la gloria de Dios, que era ser hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Pero como Dios no se resignó a perder a sus criaturas, envió a Jesucristo para que tengamos nosotros una conciencia de lo que es agradable delante de Dios. Es nuestro modelo contrastante, por eso es mirando como en un espejo. Cuando miramos a Jesucristo, no vemos nuestro reflejo en Él, nos damos cuenta cuánto tenemos que cambiar, y para eso, durante mucho tiempo, los israelitas intentaron, por medio de la ley, hacer un esfuerzo y parecerse, sin saber que la ley venía solamente para denunciar lo que estaba mal y que no tenía poder ninguno para transformar la vida. Solamente fue algo dado a los hombres para que el hombre pudiera darse cuenta de su impotencia, de su incompetencia, de su insolvencia, de su incapacidad de vivir vida agradable a Dios. Pero al venir Jesucristo y cumplir en sí mismo toda la ley, identificándose con nosotros como el segundo Adán, el primer Adán, nos impactó el pecado, el segundo, vida eterna y salvación. Y en Cristo Jesús está siendo restaurada por medio de la metamorfosis, es lo que dice Romanos 12:2, la transformación. Y me venía a la cabeza este ejemplo. ¿Cuántos alguna vez sacaron fotos? Los más modernos por ahí ni lo conocen. ¿Cuántos sacaron fotos de la foto de antes que se revelaba? ¿Y cómo arrancaba la revelación? ¿Con un positivo o con un negativo? Arrancaba con un negativo. Pero había una imagen negativa. O sea, la imagen estaba, pero estaba en negativo. Estaba oculta, transformada, cambiada, revertida. Era lo contrario de lo que realmente nosotros queríamos ver. Nosotros queríamos ver lo que se fotografió, no el negativo. Y Dios ve en nosotros el negativo de lo que Él replicó en Cristo Jesús para nosotros. Ahora, en el cuarto oscuro, en el lugar secreto, el fotógrafo sumergía en una sustancia el negativo y traía la revelación. Y se revelaba la verdadera imagen. Es ese Espíritu Santo en el cual nosotros fuimos sumergidos, bautizados, en el lugar secreto, para que ese proceso de estar sumergido en el Espíritu de Dios revele nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera imagen. Que somos imagen y semejanza de Jesús. Se me ocurrió bastante buena esta metáfora, ¿no? Pero la predicación del Evangelio es lo que hace que aquellas personas que son imagen y semejanza de Dios, pero no lo saben, vengan al conocimiento de esa verdad, se les revele esa verdad. La primera revelación es que no hace falta vivir esclavo del pecado, vivir en el negativo, porque Jesucristo ya pagó el precio de nuestra revelación. Es como cuando uno iba a buscar la foto de Campana, ¿no? ¿Me la da? Ya está pago, te la daba. El precio fue pagado, el Espíritu Santo fue derramado, y el Evangelio es la invitación a tomar parte en ese proceso de revelación. ¿Cómo la iglesia primitiva lo entendió? La iglesia primitiva entendió que tenía
facultad para hacer dos cosas. Primeramente, para anunciar un mensaje que genere la expectativa de transformación, la esperanza de que podemos cambiar, la esperanza de que podemos ser felices realmente, la esperanza de que no hace falta vivir en la esclavitud del pecado, que no hace falta cargar la culpa, que no hace falta ser cómplice de la corrupción que hay en el mundo. Por corrupción no me refiero a lo que los hombres llaman corrupción. Me refiero a que no hay uno bueno en la tierra, ni solamente uno hay. Por tanto, es relativo para nosotros quién es más bueno o quién es menos bueno. Para Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Igualmente, combustible del infierno, a menos que acepten la salvación. Entre dos pedazos de carbón es muy difícil distinguir. Pero cuando el Espíritu de Dios lo transforma, tal vez saca como un diamante de ahí. Cuenta la Biblia que la iglesia primitiva tenía la costumbre de reunirse para orar todos los días. ¿Cuántos sabían que se reunían todos los días? Se reunían todos los días en el templo, porque todavía existía el templo, y era el lugar de oración. Y después se reunían en las casas, de las casas recibían el adoctrinamiento, la doctrina apostólica, y celebraban la cena del Señor así, como nosotros la celebramos aquí, el partimiento del pan. Pero tenían la costumbre de los apóstoles de orar, y dice que en el libro de los Hechos, después de Pentecostés, estamos ahora hablando de la iglesia después de recibir el poder del Espíritu Santo, seguían teniendo. Por eso, bueno, ya recibió el Espíritu Santo, hablaron en lengua, recibieron el don de Dios. Iban igual a orar todos los días al templo, a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Y encontraron ahí, capítulo 3 del libro de los Hechos, un paralítico que llevaba muchos años ahí. E incluso seguramente ese paralítico había estado ahí en los tiempos de Jesús. Y que Jesús lo habrá visto probablemente. Pero estaba ahí para que ocurra algo. Y dice que lo miró a Pedro y a Juan, mire, dice, Hechos capítulo 3, verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Así vive la gente del mundo, queriendo solucionar un parche, o sea, un pequeño problema, una limosna, una migaja que se caiga de la mesa, donde pueden vivir la vida abundante y ser hijos de Dios. Este hombre probablemente quería ser sano, nada más. Pero ¿de qué me sirve irme sano al infierno? Cuando tenga la posibilidad de recibir vida eterna en Jesucristo. Entonces, cuando lo vio, que estaban por entrar en el templo, le rogaba que le diesen una limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Para qué? Para generar una expectativa. A ver, mirá, para generar una esperanza. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y habla. A este dijo levántate y anda Pedro, no a Lázaro. No, a Lázaro Jesús le dijo sal fuera, porque la gente confunde toda la Biblia, ¿no? Tiene más calefón que Biblia. Y dice que este levantándose, no solamente se levantó, sino que entró al templo danzando. Era lo importante. Entró bailando al templo y lo vieron todo lo que lo habían visto ahí, no sé cuántos años, 18 años tal vez estaba tirado el hombre ahí, si no me equivoco. Y claro, se produjo un impacto de esperanza, después de esta palabra, a causa
causa de un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es un impacto de esperanza en la vida de alguien que está en necesidad. Pedro había entendido que había que despertar, que había que generar esa expectativa, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Si usted no espera nada, nada recibirá. Pero él provocó en este hombre una expectativa. Y cuando se produce esta expectativa, fluye de nosotros la capacidad de dar lo que tenemos. Si no tenemos nada, no podemos dar nada. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero el poder de Dios se desata en la iglesia del Señor por medio de ese impacto de esperanza que produce un testimonio. Por eso el ciclo de ser testigos es testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros. No prometer nada, simplemente contar las cosas que Dios hizo, lo que hemos visto y oído, lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos callarnos, porque callarnos sería privar al mundo de esperanza. En cambio, contando nuestro testimonio, testificando de lo que Cristo ha hecho en nosotros, provocamos ese impacto de esperanza para que entonces lo que tenemos, el Espíritu que está en nosotros, el poder de Dios que está en nosotros, lo que tengo, te doy, impacte la vida de la persona. ¿Amén? ¿Quiere predicar el Evangelio? Necesita tres cosas. Necesita un testimonio, contar lo que Dios hizo por usted, para despertar esa esperanza. Y entonces, cuando esta esperanza se activó, impartir lo que ha recibido de parte de Dios. Y no tenemos que tener vergüenza ni temor de orar. Porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. No está hablando de apóstoles, no está hablando de profetas, no está hablando de pastores. Dice, los que creen, los creyentes. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Echarán, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso lo podemos hacer. Y ese es el proceso de evangelizar. Pero tal vez alguna dice, bueno, a mí me encantaría tener ese poder en mi vida, porque la verdad que no sé si tengo ese poder. Y yo le pregunto, ¿lo pidió? Porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad hallaréis, golpead y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Todo aquel que busca encuentra y todo aquel que golpea se le abrirá. En el capítulo 4 del libro de los Hechos vemos qué hacían los apóstoles, a ver si podemos aprender algo de ellos. En el verso 29 dice, están orando en el mismo lugar donde recibieron el bautismo del Espíritu Santo 2 capítulos antes, que vayan a saber cuánto tiempo pasó, pero para nosotros el tiempo en la Biblia pasa en capítulos. Y dice, el que estaba orando, que vuelve a ser Pedro, y ahora, Señor, porque habían generado mucho lío, mucho revuelo. ¿Sabe cuántas personas se convirtieron ese día con el testimonio del paralítico? 5.000. ¿Cuántas se habían convertido el día del derramamiento del Espíritu Pentecostés? 3.000. Entonces se enojó el diablo y los mandó meter preso y le prohibieron a los discípulos predicar en el nombre de Jesús. Es decir, que ponen trabas, no te alquilan un local, te generan problemas, la gente que vos esperás te da la espalda. El diablo hace muchas cosas para evitar que el poder de Dios cumpla su propósito. Entonces Pedro dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano,
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Mire, si va a pedir, pida bien. No solamente pida gracia y de nuevo para predicar la palabra, sino que cuando usted predique la palabra, a esa palabra la sigan, la acompañen. Milagros, sanidades, liberación, derramamiento del Espíritu, forma parte de lo que usted tiene derecho a pedir como hijo, como hija de Dios. Debe pedir esas cosas, que son las cosas que cambian el ambiente a su alrededor. La conversión de un jefe malvado, la conversión de un vecino, la conversión de nuestra nación, que está en grave riesgo. Porque nos gobiernan en Dios desde toda la vida. Yo no sé si algún día Dios pondrá a un hijo de Dios en ese lugar, pero hoy no hay. Nos han gobernado Rosacrucis, nos han gobernado masones, nos han gobernado brujos, budistas, gente pactada con la Pachamama, gente pactada con un montón de cosas. ¿Y usted qué cosa buena puede quedar? Entonces, debemos orar. ¿O usted cree que solamente votando se eligen las autoridades? Las autoridades las pone Dios. Debemos orar para que haya poder de Dios en la iglesia y de la iglesia surjan hombres y mujeres de testimonio que provoquen un impacto de esperanza para que haya salvación y Dios sane la tierra. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuánto tardó el Señor en contestar? Cuando le pedís bien, Dios contesta inmediatamente. Cuando pedís lo que es necesario, Dios contesta inmediatamente. Porque Dios no está demorando su bendición. La naturaleza de Dios es bendecida. Nuestra fe es la que demora la bendición. No, mire, pastor, yo la verdad no sé. No estoy para esto, no estoy para el otro. ¿Quién te dio esa letra? ¿Quién es tu computador? ¿Quién te dijo que no sos imagen y semejanza de Jesús y que no puedes hacer cualquier cosa que pidieres al Padre en el nombre de Jesús? ¿Qué Biblia es esa? Yo nunca la leí. Debemos tener en nosotros expectativas movilizadoras. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 5, que avanzando en el libro de los Hechos, verso 14. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres, tanto aumentaban, que sacaban a los enfermos a la calle y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Se imagina usted caminando por la calle y que la gente esté esperando que usted salga para que su sombra lo toque? Porque Pedro era un pescador, Pedro era un hombre como nosotros, pero había empezado a experimentar la imagen y semejanza de Jesús. Y la gente no lo veía a Pedro, veía la imagen y semejanza de Jesús en él. Ya lo habían visto así en el patio de Caifás, cuando le dijeron, este era un discípulo. Y él le empezó a decir que no sé de qué me están hablando, pero lo negó 3 veces. Lo tuvo que negar 3 veces porque la imagen de Jesús estaba tan pegada a él. El carácter de Cristo estaba tan fundido con él que tuvo que blasfemar para que se sacaran de la cabeza esa idea.
tener comunión con Cristo y amistad con Cristo provoca nuestro cambio. Sumergirnos en Él trae la revelación de su imagen. Fíjese que en el verso 15 no dice que los enfermos se sanaban en la vereda. No dice, pero el énfasis es la expectativa. Después en el verso 16 dice que venían de otras ciudades, y entonces esos que venían de otras ciudades, todos eran sanados. Pero eran sanados ¿por qué? Porque había una movilización, había una expectativa movilizadora que viniera a poder. Una de las razones por las que algunas personas vienen a nuestras reuniones y se van como vienen es porque vienen secos, sin expectativa, sin hambre, sin sed de Dios, sin deseo de tener un encuentro real con Dios. Porque ese encuentro real con Dios te cambiará, te transformará, cosas van a morir, cosas vas a tener que dejar, decisiones vas a tener que tomar. Pero la necesidad me hace ir a otra ciudad. Oh, hay una campaña en tal lado, yo ahí voy, me voy a la campaña. Y el Espíritu de Dios que está en la campaña, está también en medio nuestro y está en tu vida también. Pero mejor que el esfuerzo lo haga el otro. Me voy a poner bajo el manto de un hombre que ora y ayuna, porque yo no oro ni ayuno. Me voy a ir a dejar tocar por alguien que es un hijo de Dios, porque yo soy un hijo de Dios, pero soy medio raro, soy medio huérfano. Y el poder de Dios que está en él está también en nosotros. Lo que despierta el hambre y la expectativa. Mire, una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre, lo ha leído muchas veces, Marcos 5:25, y había sufrido mucho de los médicos y gastado todo lo que tenía. Mire si tenía hambre esa mujer de ser sana. Estaba en una búsqueda, iba a los médicos, gastaba dinero, hacía todo lo que estuviera de su parte, humanamente, pero no tenía resultado. Nada le había aprovechado, antes le iba peor, dice. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Quién le había dicho a esta mujer que había que tocar el manto de Jesús? Esa fue una expectativa que ella misma se creó. Cuando oyó un testimonio, cuando oyó hablar del poder de Jesús, entonces ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y sus discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, porque tocar a Jesús no es una cuestión física. Tocar a Jesús es tener expectativa, esperanza de liberar el poder de Dios. Eso es tocar a Jesús. La fe toca a Jesús. Nuestros ojos espirituales ven a Jesús, nuestros ojos físicos no lo ven. Nuestros oídos espirituales oyen a Jesús, nuestros oídos físicos no lo oyen. Nuestras manos no pueden tocar a Jesús, está sentado en el trono con el Padre. Pero nuestra fe toca a Jesús. Porque por la fe, la esperanza que se pone en marcha, libera el poder de Dios. Así que Jesús miraba alrededor quién había hecho esto, y la mujer, temiendo y temblando porque el flujo de sangre la hacía inmunda y hubiera tenido condenación por haber hecho eso. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe
te ha hecho salva. Ve en paz y queda sano de tu azote. Una mujer que no dependía de la fe de los apóstoles, una mujer que no dependió de la fe de ningún siervo, una mujer que aprovechó el lugar donde Jesús se mueve, y cuando dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, el Señor está en medio nuestro. Amén. Y dijo, bueno, no solamente quiero estar en la misma habitación en la que Jesús está, como estamos nosotros hoy voy a acercarme, hoy voy a tocar a Jesús. Muchas veces estamos en la misma habitación. Yo era muy tímido cuando era chico, yo iba a la fiesta y buscaba si había algo para leer y me retraía. A veces me sentaba en el piso y agarraba algo, una revista o cualquier cosa, porque no tenía esa capacidad de socializar con la gente. Sin embargo, hoy leía una cosa que me escribió mi mamá, que me dejó escrita mi mamá. Yo tenía una relación muy especial con mi mamá. Creo que debo haber pasado la mitad de mi vida a UPA de mi mamá. Grandote, a los 12, 13 años yo me sentaba a UPA de mi mamá, usted se verá. Era mi lugar seguro. Y entonces mi mamá escribió un poema y mi sobrino me lo puso en un marquito y me encontró limpiando la casa y me lo puso en un marco y me lo regaló ayer. No era lo mismo para mí vivir con mi mamá en la misma casa. Yo quería estar a UPA de ella. ¿Entiende eso? ¿Entiende que no es lo mismo? Pregúntele a una criatura si le da lo mismo estar en la misma casa con su madre o que su madre le esté prestando toda la atención. Que le esté mirando, que le esté escuchando, que le esté jugando. ¿Cómo los niños no entienden eso? Y los creyentes muchas veces no entendemos eso. Porque en el momento que usted viene a Jesús como un niño, en ese momento cualquier cosa puede pasar. Porque el amor de Dios supera el de madre, el de padre, el de todos. Y en Él estamos seguros. La mujer entendió que había que tocarlo. Pero ¿qué pasa? Va a llegar un momento en el cual la iglesia del Señor va a crecer. Yo lo he visto esto, he estado en lugares realmente de iglesias grandes, de multitudes. Con Gerardo, por ejemplo. Hemos estado en ministerios enormes, de 20.000 miembros. Y ahí uno anhelaba que el pastor venga y ponga la mano o charlar. Me acuerdo una vez uno estaba en la librería de la iglesia y había un chico ahí medio especial, ¿no? Y el pastor entró, me saludó a mí, saludó a mi familia, y me saludó a otro que estaba ahí, le dio la mano y dijo, no me lavo nunca más la mano. No, bueno. Si le digo, si no te lava la mano, es un roñoso. No hagas ídolo, no hagas ídolo. Amén. Si no se llevó una reprensión. En aquellos días, dice en Hechos capítulo 6, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, no convocaron a la multitud de los creyentes. Muy importante que entiendan. Convocaron discípulos, personas que estaban siendo formadas, no simpatizantes. Y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Le dijeron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicadón, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me gusta este pasaje porque dice, relaciona fe con obediencia, que es uno de los pocos pasajes bien traducidos que hay en el libro de los Hechos, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe es un acto de obediencia. Si yo oigo la palabra de Dios y la creo, entonces estoy obedeciendo. ¿Entiendes? Es importante que usted entienda que no está en la iglesia como un espectador o como un cliente de la congregación, sino que es parte. Cuando triunfa la iglesia, cuando hay victoria, cuando hay una sanidad, cuando hay una liberación, usted es parte. Usted ha orado por eso, usted ha estado presente. Cuando la iglesia se multiplica y levantamos nuevos obreros, ordenamos nuevos obreros, diáconos, pastores o evangelistas, lo que sea que la iglesia ha hecho, en cada una de las cosas que hemos hecho, somos parte. Y debemos orar. Y de alguna manera los discípulos, al recibir la noticia de que había un problema, hicieron algo ejemplar. Muchachos, ¿ustedes de qué lado están? ¿Del lado del problema o del lado de la solución? Si no se está haciendo bien algo, son ustedes los que tienen que tomar la manija, tomar la posta, tomar la antorcha, tomar autoridad, hacerte cargo, para que esto no vuelva a ocurrir. Elijan entre ustedes 7. En semejante multitud no va a haber 7. Eso sí, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen qué. No es el que viene a todas las reuniones, no es el que tiene más labia, no es el que viene y te cuenta todas las... Es el que vos lo mirás y puede ser un testigo de Jesucristo. Porque está el testimonio, se revela en su vida la imagen y semejanza del Señor. Quiero que tome esta definición para siempre. Testimonio es reflejar la imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces fueron convocados, y este trabajo de diaconía, de servicio, es algo que cada uno de nosotros debemos asumir como discípulo de Cristo. Porque el discípulo es alguien que está tomado por su maestro para aprender el oficio. El deseo del discípulo es ser como su maestro. Esa es la diferencia entre un alumno y un discípulo. Yo he ido a la primaria, a la secundaria, a la universidad, después hice un posgrado, pero yo nunca me identifiqué con un profesor mío que dijera, quiero ser como él. Tal vez, entre todos los pelados que tuve como profesor, terminé siendo como él, pero nunca con su carácter, ¿me comprende? Siempre entendí que éramos discípulos de Jesucristo y que ese es el carácter que nosotros tenemos que asumir y que lo que Dios viene a buscar es aquellos que tienen su imagen, que le va a ser muy fácil al Señor identificarnos. Porque dice, ¿lo reconozco o no lo conozco? ¿Por qué? Porque la imagen de Jesucristo es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Porque Jesucristo hizo todo lo que el Padre le pidió que haga por su propia voluntad. Fue obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo Cristo Jesús, que no tuvo en cuenta ser igual al Padre como cosa que aferrarse, sino que siendo igual al Padre se hizo hombre,
Es decir, se limitó, se hizo menor que los ángeles, como dice el Salmo 8. Se limitó en poder. Y siendo hombre, como él era del linaje de David, él podía haber sido rey. Pero pudiendo ser rey, se hizo siervo. Y siendo siervo, podía haber sido un siervo mediocre, pero no fue un siervo mediocre, sino que fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cuál es nuestro trabajo o cuál sería? Yo voy terminando, de verdad. Nuestra responsabilidad acerca de dar testimonio. Porque fuimos salvados para ser testigos. O sea, no es que es opcional, no es un accesorio. ¿Me entiendes? No es con llanta de magnesio o llanta de chapa. No es el cristiano modelo full y el base. Es Cristo el modelo. Es Cristo el modelo, el único. Yo sé que muchos dicen, bueno, gracias a Dios, yo voy con una cierta cuota, me anoté en el base porque no me alcanza. No, pero no, el modelo es Cristo. Y Cristo es full, es la plenitud de la santidad, del amor y del poder de Dios. El ejemplo más lindo lo encuentro más adelante. Estamos avanzando en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, verso 24. Un gentil, el primer gentil que se convierte, el primer gentil que invita a un judío por su testimonio, por quién era Pedro, a entrar en su casa siendo él un centurión romano. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Pero Cornelio quería ser salvo solamente él. No, los esperaba habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, Cornelio mostraba amor al prójimo cuando todavía no se había convertido. Había en él ya un despertar de la imagen y semejanza de Jesús, aunque él no lo sabía. Había en él una expectativa de salvación y dijo, debe ser suficiente no solo para mí, sino para los que amo. Y no tuvo temor de traer a un completo desconocido, como era el caso de Pedro, porque el testimonio se anticipaba a lo que podía ocurrir. Y en el verso 33 dice, Cornelio le dice a Pedro, así que luego envié por ti, le cuenta su experiencia de oración, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ese es el comienzo de un ministerio en una vida. No necesita usted hacer grandes cosas, pero si realmente ama a alguien, familia, parientes, vecinos, amigos, ellos necesitan recibir el testimonio de Jesús. Sabemos lo que pasó ahí, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos y fue una tremenda bendición y conversión. Y uno dice, bueno, son historias que cuenta la Biblia de hombres singulares. Cornelio era el Messi de su tiempo, o era el Einstein. No. Esas singularidades solamente ocurren en el mundo. En el camino del Señor es a cada uno. En el camino del Señor nadie, absolutamente nadie, está exceptuado de recibir el Espíritu de Jesucristo y de ser transformado a su imagen conforme a su semejanza. Esto es para cada uno.
1 Corintios 1:7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quiénes? A cada uno. En Efesios capítulo 4, verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quién? A cada uno. Eso era, bueno, pero Pablo, eso era una doctrina de Pablo. Bueno, ¿qué dice Pedro? Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el objetivo? Restaurar la imagen de Jesucristo en las personas. Ese jefe que te tiene cansado es porque todavía no ha sido transformado. También ni siquiera sabe. Ese compañero que te vuelve loco, ese vecino que te tira la basura por arriba de la medianera, ese chino que te estaciona el camión de garaje por 25 años. Yo creo que ahí me recibí de joven. Es para cada uno, es para todos restaurar la imagen de Dios. Cada uno de nosotros somos imágenes de Dios. En la medida que el pecado va perdiendo autoridad sobre nosotros, nos vamos pareciendo, haciendo morir lo terrenal, haciendo morir lo natural, nos vamos pareciendo cada día más a imagen y semejanza de Jesucristo, como la foto en el cuarto oscuro. Un día vendrán, golpearán la puerta ahí del cuarto oscuro y vendrán a buscar la foto. Viene Cristo a buscarla. Todo este tiempo de oscuridad, de oración, de vivir en este mundo donde todo es negativo, pero nosotros no somos negativos, nosotros estamos siendo transformados, sumergidos en el Espíritu de Dios para reflejar la imagen de Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, ¿quiénes son? Levante la mano. Todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria significa de un nivel a un nivel mayor, a un nivel mayor. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar al Señor. Yo gracias al Señor en esta tarde porque creo que encontré una forma de poder explicar esto diferente, ¿no? Pero que realmente usted sepa para qué todavía el Señor nos conserva y no nos ha venido a buscar. El temor a su venida, dice la Biblia, para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y de ser transformados. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tremenda oportunidad puesta por delante de ser transformados y cambiados a tu imagen conforme a tu semejanza. Yo sé que esta cena que compartimos hoy no será una más, sino será una de confirmación de nuestro propósito y llamado. Al comer este pan y beber de la copa, estaremos identificándonos con tu carne, con tu sangre, para cumplir tu voluntad y tu propósito. Y al participar de tu cuerpo, en tu cuerpo donde reside el poder, desde donde cualquiera que nos toque recibirá poder por la virtud que fluye
en esa explosión de esperanza que provoca el testimonio, podamos en el nombre de Jesús marcar una tremenda diferencia, comenzando desde este lugar, conquistando este lugar, creciendo en almas, creciendo en influencia, creciendo en virtud y poder, en testimonios de sanidades, de prodigios, de milagros, Señor. Al participar de este pan, Señor, yo te hago la misma oración que te hicieron los discípulos. Concédenos, Señor, que con denuedo prediquemos tu palabra, para que tú luego acompañes con sanidades, con prodigios, con milagros, con repartimiento de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Porque somos carne de tu carne y hueso de tu hueso. Te damos gracias, Jesús. Y te bendecimos. Partícipe del pan. Señor, te damos gracias también por la sangre que se derramó. Porque este recuerdo de participar de la copa tiene un gran mensaje. Consumado es. Al participar de la copa, yo estoy diciéndole a todo el mundo y a mí mismo que creo en mi redención, que creo en mi salvación, que creo que fui hecho hijo tuyo. Por medio de esta sangre derramada, mi vida tiene sentido, tiene una razón de vivir. Por medio de esa sangre que se derramó por mí, he conocido tu amor. Y pido, Señor, que me limpies de todo vestigio de mi vida pasada, de mi carácter pecador, para empezar a reflejar, lavado por la sangre de Cristo, la imagen y semejanza de Jesús. Oro por aquellos que están en sus casas, que necesitan que esta sangre se active en sus vidas, para que arrepintiéndose de una vida sin Dios, en error, en fracaso y en pecado, puedan decir: acepto, Señor, mi sacrificio hecho por Jesús a mi favor, y por medio de Jesucristo te pido salvación y vida eterna. Y así como la sangre de Cristo fue derramada por mí, todas sus promesas, toda su conquista se manifieste en mi vida, para que tu gloria esté sobre mí. Cámbiame cada día, transfórmame, Señor. Derrama espíritu y gracia, sumérgeme, Señor, en el poder revelador de tu Espíritu, para no volver a ser el mismo. En el nombre de Jesús, te doy gracias y participo de la copa. Como adora el Señor, te damos gracias, Señor. Que todo el amor en esta tierra, justicia para mí, separa mi favor, Jesús tu sangre.
Tómese un momentito para orar por alguien, por algún hermano que esté cerca ahí. Ore pidiendo fortaleza del Espíritu de Dios. Ore pidiendo de nuevo para predicar la palabra. Y un testimonio que genere un impacto de esperanza. En el lugar por donde se mueven tus hijos. Padre, oramos en esta tarde en el nombre de Jesús. Porque el mismo espíritu de Pedro que estaba en Pedro está en nosotros. Hoy, Padre, danos ese testimonio que genera ese impacto de esperanza, esa transformación que se hace palpable, que se hace visible. Te bendecimos, Señor, queremos ser Espíritu Santo, Señor. imagen Viva de los Dios. dones, Señor. Viva Cándala y Asheva. Y derrama de tu Espíritu con poder. Porque tú uniste con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y Él que estuvo haciendo bien, sanando a los quebrantados por el diablo. Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Oro, hermano, por tu vida, que el Espíritu de Dios te unge con poder. Te unge con poder. Y ya no tengas temor de dar testimonio de Jesús, de declarar la grandeza de Jesús. Y no tengas temor de orar por los enfermos, y no tengas temor de echar fuera los demonios. Dios intercede y orar. Por la mano y el sábado. Aviva tu obra, Jesús. Aviva tu obra, Señor. Duplícanos, Señor. Multiplícanos, Señor. Multiplica, Padre, en el nombre de Jesús. Lleva, cava, dándama. Que escalere. Vamos a adorar la batalla. Levanta obreros, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, profetas, reales. Lleno de gracia, de poder y de favor de Dios. Oh, de amar. Padre, en el nombre de Jesús, avanzamos en esta noche. Señor, no vemos el final, vemos simplemente que tú estás del otro lado. Y avanzamos por la fe a tus brazos. Avanzamos a tus brazos como Pedro cuando caminó por el agua. Avanzamos hacia ti. Shabbat Kalamai, camine, hermano, camine. Camine, no se hunda, camine. Camine por la fe, camine. Avance. Oiga, obedezca y avance. Ojalá. Que Cristo lo está llamando, te está llamando. Te llama. Sí, Señor. Te adoramos. Oh, Padre, te bendecimos. Santo, santo es levantamos nuestra alabanza al que todo está. Digno es el poderoso Santo. Ahora, Señor, que estás sentado en su trono. Hasta que pongan todos tus enemigos por estrado.
la mano, seguro ahora mientras estamos adorando. Que deshagas toda obra del enemigo. Rompa todos los yugos. Traiga sanidad, traiga libertad, traiga poder y gracia. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Activa la lengua, Señor. Derrama de los cielos. Suelta. Empieza a hablar nuevas lenguas. Deje que el Espíritu use el don. Esa bacaleta dentro de su mano. Santo, Santo. Hay poder en Jesucristo. Shema la Masaya. En el nombre de Jesús. Shema la Masaya. Bendígalo en el nombre de Jesús.